Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este lunes 11 de mayo del 2026, pues me da muchísimo gusto estar aquí después de algunas ausencias que he tenido por razones pues laborales. Aquí estoy, yo soy Lucía Lagunes Huerta y como le decía, estoy muy contenta de estar aquí en esta emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Recuerde que nos puede hacer pues alguna comunicación a través precisamente de las vías de contacto. Para ello tenemos este número telefónico en la cabina 5535084761 y también recuerde que puede encontrarnos a través de las distintas redes sociales, X, Instagram, Facebook, por supuesto, como CIMAC Noticias, y utilizando dos hashtags que hemos creado precisamente para lograr una comunicación con usted. Nos pueden colar a través de CIMAC Radio, es uno de los hashtags. El segundo es periodismo feminista. Y también recordar que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, a través de la frecuencia del 97.3 de FM, en esta radio va a poder escuchar la retransmisión completa de este programa y ahora mismo de manera simultánea, pues nos hemos enlazado ya con Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también nos enlazamos en estos momentos con Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, mi querida Marta, a ver si me ayudas a entender las decisiones, porque yo todavía leo y en lugar de comprender, me confundo más esta decisión de la Secretaría de Educación Pública de recortar el tiempo escolar, dar 3 meses de vacaciones, argumentando el calor, el mundial, la seguridad, sin sistema de cuidados, ¿verdad? Pero, eh, a ver, ayúdanos a entender qué hay detrás de esta decisión o qué se está privilegiando o de qué se trata. Mi querida Marta Tagle, bienvenida, un gusto Pues tenerte para como que, oye, siempre. pues, muy buenos días, queridas compañeras, Angélica, Lucía, toda la equipa de CIMAC y quienes se conectan a esta conversación. Y para que la presidenta no diga que es campaña en contra del pobre secretario de Educación, porque casi que lo dijo hoy en la mañana, digamos que el acuerdo aprobado por unanimidad por todos los secretarios de educación del país de recortar el periodo del ciclo escolar por 5 semanas, es decir, adelantar el término de las clases en lugar de que fueran en julio a que fueran el 5 de junio, pues y que además hoy están en teoría reunidos justo a partir de las 10 de la mañana nuevamente para presentar ahora sí el calendario definitivo. Algo que se supone que el calendario definitivo pues lo teníamos desde el inicio del ciclo escolar a mediados del año pasado y pues no, todavía no va a ser el calendario definitivo, habrá que ver con qué nos salen, pero justo de ahí quiero partir, porque independientemente de la decisión con la que salgan al rato, si lo adecúan, no lo adecúan, si adelantan el regreso, que es lo que ha venido diciendo Mario, yo creo que lo que hay que poner al centro es que independientemente de lo que pase con esta decisión, que sin duda es una ocurrencia, porque si hubiera sido algo planeado, lo hubieran hecho con anticipación y poniendo al centro pues el derecho al centro del interés superior de la niñez y por supuesto la educación, a los cuidados, etcétera. Pero independientemente de lo que pase con la reunión que está teniendo nuevamente los secretarios de educación de todas las entidades federativas con el secretario federal, creo que es importante poner sobre la evidencia que nos toca desde esta mesa de análisis político con perspectiva feminista, que esta crisis o lo que están poniéndose en evidencia es la urgencia de un sistema público nacional de cuidados, ¿no? O sea, ¿por qué se generó una crisis? ¿Por qué hubo tantas reacciones? ¿Por qué hubo comunicados de múltiples organizaciones, colectivas, etcétera? De hecho, desde la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno, el comunicado lleva más de 6,000 firmas en, pues, en un fin de semana, ¿no?
¿Por qué genera tantas molestias? Pues porque tiene que ver con que la gran deuda que tiene el Estado mexicano es que haya un sistema público nacional de cuidados. Se comprometieron ahí en campaña, formó parte de los 100 compromisos de la presidenta, forma parte del Plan Nacional de Desarrollos y no, y siguen sin hablar de él, ¿no? O sea, y este anuncio de modificar el calendario como el pretexto del fútbol y las altas temperaturas, como si no las hubiéramos tenido. De hecho, el 24 fue el año con más altas temperaturas y no significó que se suspendieran o que incluso tomaran medidas para que las escuelas que tienen estas temperaturas no sufrieran tanto los niños y los niños. Más allá de la discusión que implica el tema educativo, que por supuesto tiene un montón de implicaciones el recorte, me parece que es muy importante poner a descubierto algo que es muy grave, cuando el Ejecutivo o el Estado, no solamente el gobierno o los gobiernos dejan de cuidar, alguien más absorbe el trabajo. Y ese alguien casi siempre somos las mujeres. Las mamás, las tías, las abuelas somos las que tenemos que cubrir el tema de los cuidados, porque cuando millones de niñas salen antes de la escuela, pues alguien tiene que resolver quién los cuida, quién organiza los horarios, quién que ayude a no sé, quién va a modificar que los niños en casa sienten. Y eso no aparece en los discursos oficiales, ¿no? Ni en las conferencias de prensa de la presidenta, que digo, ahora se dedicó a decir que, pues pobre del secretario, que fue un acuerdo unánime que hoy los gobernadores se echan para atrás, cuando al final de cuentas, más allá de si fue unánime o si tiene o no la capacidad de modificar el calendario, pues, y tomaron una decisión que está afectando a miles de personas. Pero aunque recularan, el problema va a seguir ahí de fondo, ¿no? La escuela pública, porque esa es la otra como crítica que había, que no es una guardería, pero la escuela pública no solamente educa, también debe sostener los cuidados. A partir de las dinámicas escolares se organizan los tiempos de las familias. Se supone que debe ser un espacio donde también se brinde alimentación y se eduque sobre la alimentación, donde además se generen justamente espacios seguros frente a un evento mundial como es este torneo de fútbol mundial que tendremos en nuestro país y justamente ver el tema de la seguridad, donde estarían más seguros las niñas y los niños. Y también la escuela permite que millones de mujeres puedan salir a trabajar, a realizar actividades fuera de casa y no dedicarse exclusivamente al cuidado. Por eso cuando el Estado altera esto, sin una planeación suficiente, pues traslada todos esos costos a los hogares y me parece que eso, aunque recularan la decisión o tomen una decisión diferente con respecto a este calendario, va a seguir ahí sin resolverse porque el sistema de cuidados simple y sencillamente ha quedado como una promesa de este gobierno y es la hora en la que no se está atendiendo esta situación. Y déjame sumar este análisis que tú haces, Marta, y regresar un poquito, unas semanas atrás, mi querida Angélica de la Peña, a este comentario que hace la jefa de gobierno donde invita a que hagamos home office, a que evitemos transitar por las calles de la Ciudad de México para que quienes vienen al mundial pues tengan, digamos, el transporte público sin aglomeraciones, sin tanto tráfico, puedan desarrollarse por esta hermosa ciudad. Este, ahí me parece que es contradictorio, no sé si tú lo lees igual, mi querida Angélica, a todo el discurso de primero los pobres, ¿no? Todo el desarrollo social, lo que quieren es que pues, nos metamos a las casas sin generar condiciones, ¿verdad? Para que tengan su mundial y no pueda pasar nada y todos sean muy felices y la derrama económica llegue donde tenga que llegar. Bueno, yo creo que estamos ante un gobierno que no tiene el estatus que se requiere para sacar adelante los retos que tenemos como país. Y tiene que verse también desde una globalidad. México está descalificado desde hace ya algunos años, no solamente por la OECD, también en el examen PISA, en donde las niñas y los niños en más del 60% no pasan ningún rigor académico en materias tan importantes como lectura, matemáticas y todas las ciencias. Yo creo que Y que ese... fue todo un debate, perdón. Todo el examen PISA, recordarás, fue todo un debate si se hacía, si no, si bla, bla, bla. Perdón que te interrumpa, pero me parecía muy importante recordarlo.
Pues sí, y pues yo creo que ese es el problema, querida Lucía. Ese es el asunto que está de fondo, que no se quiere identificar porque se descalifican estas mediciones, estas evaluaciones que vienen desde el neoliberalismo y entonces, bueno, quién sabe cuál sea el asunto importante o la medición importante que refleje la realidad de las niñas y los niños y la educación pública. Hoy ya la presidenta está diciendo que no fue una ocurrencia de Mario Delgado. Ya sabíamos eso, porque Mario Delgado hace lo que la presidenta le dice, que es el artículo que yo escribo hoy. No es un asunto de él, es un asunto de la presidenta porque ella es la jefa. Y entonces dice, vamos a ver qué resuelven, porque resulta que todos los directores, secretarios de educación en todo el país estuvieron de acuerdo. Y además se atreve a decir que atienden una solicitud de maestros y de madres y padres de familia. Lo acaba de decir ahorita la presidenta, lo cual ya lo explicó muy bien Marta, las reacciones que hubo particularmente de las organizaciones de mujeres en toda su diversidad que dijeron, pero ¿cómo? O sea, vamos a tener más de un mes, 5 semanas de vacaciones que nos cae de sopetón, interrumpen, acortan el ciclo escolar, lo cual es gravísimo, dejan a las niñas y los niños con 5 semanas sin estas clases y además pues las familias no están preparadas, pero particularmente la inmensa mayoría de quienes tienen la bronca pues son las mujeres, porque ciertamente tenemos un sistema de cuidados que está ahí en ciernes, ofrecido una y otra vez, pero no se concreta por X o Z razón, le echan la culpa a Hacienda, cuánto nos va a costar, como si todo fuera un asunto de costos y no de inversión. Y el problema de la inversión respecto a la educación simplemente en este país es nula. No hay una inversión en la educación pública, en la educación como un derecho fundamental de las niñas y los niños para prepararlos a los retos que van a tener en la vida. Ese es el problema de fondo. ¿Qué sale hoy a propósito de estas ocurrencias que dice que por los golpes de calor, todos sabemos que es un asunto del mundial, cuando son solamente 3 ciudades las que van a tener 5 y 6 partidos, o 4 y 4 y 5 partidos, más bien corrijo, y la Ciudad de México, que serán en la noche. En fin, yo creo que el problema que hay es una ocurrencia que ya había sido ventilada hace 3 semanas por Clara Brugada, que dijo también y le fue como en feria y pues no midieron cuál iba a ser la repercusión de una decisión como la de que hay que mandarlos a la casa, nadie salga, porque los turistas pues van a andar para que no pasen penurias de tránsito en esta ciudad. Eso fue lo que dijo Clara Burgada hace 3 semanas. Y hoy pues retomamos el asunto a partir de ya una decisión oficial que seguramente al rato otra vez van a tener que rectificar porque les tupió por todas partes. Por todas partes, por las organizaciones de mujeres, por quienes defendemos la educación como un derecho fundamental de las niñas y los niños, por estas ocurrencias en la forma de gobernar, que todo tiene una directriz. No se nos olvide, querida Lucía, y el de la política de la presidenta. Mario y Clara son empleados de Morena, de la presidenta. Quien toma las decisiones es ella y todo indica van a rectificar después de evidenciarse el desastre que tenemos en el país en la educación. Pero como bien lo señalabas y Marta también, que me parece que es importante, es decir, una decisión que si hubiera sido consensuada no tendría la reacción que tuvo de maestros, de padres de familia, de colectivos de padres de familias, diciendo, de padres y madres de familias. Y estas organizaciones escolares, ¿verdad? Que son las que conocen día a día y que López Obrador tanto ensalzaba, sobre todo a las mujeres, que nos hacemos cargo del cuidado de las escuelas y vamos y lavamos los baños y tallamos las bancas y pintamos como si nos saliera una cosa aquí del corazón, ¿verdad? Y fuéramos. Ese es el tema. Pero hay otra cosa que me parece que coloca nuevamente este debate del mundial y la ocurrencia, cosas sustanciales que no están en la mesa. Estamos hablando de escuelas que carecen de agua.
Vamos a suponer que es el golpe de calor su preocupación. ¿Cuántas niñas y niños y cuántas escuelas no tienen agua potable, no tienen agua, punto, ni para baño, ni lavarse las manos, ni tomar? Y eso no paró nunca el periodo escolar. ¿Cuántas escuelas están en condiciones, pero pésimas, sin mobiliario, sin nada? Y tampoco paró el periodo escolar, se siguió, ¿no? Después de los terremotos que hemos tenido, hay escuelas que siguen estando en condiciones de derrumbe. Y eso no se habla. Entonces me parece que ahí efectivamente el tema nos lleva a mirar los otros escenarios de los que no se hablan, pero que están ahí. Tienes mundial o no, entonces tienes derecho a más vacaciones o menos vacaciones. Y déjenme poner como un ejemplo de la respuesta es, en estos días estará el Papa en España, en Barcelona en concreto. Es como decir, vamos a detener todas las escuelas porque va a venir el Papa y viene el calor y entonces cerramos para que pueda realizarse, digamos, este evento en este país. Es decir, ahí, Marta, me parece que tenemos que volver a regresar. El famoso Sistema Nacional de Cuidado, lo hemos hablado aquí en este programa en varias ocasiones y en especial has sido tú muy enfática y estudiosa, afortunadamente, de decirnos, a ver, de qué estamos hablando y con qué se cuentan. Ustedes recordarán que la entonces secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, en esta propuesta presupuestal que presentó, recuperó todo lo que ya hay del Sistema Nacional de Cuidados. ¿No? Entonces dijo, ya tenemos estancias infantiles, ya tenemos no sé qué, o sea, ya ahí está el Sistema Nacional de Cuidados. Y eso no es un Sistema Nacional de Cuidados. Y lo que están proponiendo hoy, que es adelantar al 5 de junio estas vacaciones para entrar en agosto, pone en jaque especialmente a las mujeres, pero pone en riesgo a las infancias que dicen proteger a las niñas y niños. Las mamás tienen que ir a trabajar. A ellos no les van a dar 3 meses de vacaciones. Los papás tienen que ir a trabajar. A ellos tampoco les van a dar 3 meses de vacaciones. ¿Qué va a pasar con esas niñas y niños encerrados en las casas, Marta Tagle? Ese es el tema y ese es el escenario que se está colocando. Y bueno, qué bueno que retomas el tema de la Secretaría de las Mujeres, porque yo ponía en una publicación en redes sociales de que sería buen momento que la Secretaría se posicionara al respecto, pero hay que recordar que casi un mes y no tenemos secretaria de las mujeres, ¿no? O sea, para que veamos la prioridad en la que está el tema de la igualdad sustantiva, porque seguimos sin que haya secretaria de las mujeres, cuando en todas las demás secretarías, pues se nombra una entre la otra, ¿no? Ha sido Pero inmediato, en tres ¿no? segundos, mi reina, eso ya estaba. Aquí, pues ya al final de esta semana se estarán cumpliendo un mes y seguimos en secretaria. Y un poco lo que parece indicar que están como dejando ver es eso, que se vea la irrelevancia de una secretaría pues de nueva creación, ¿no? Porque viene del Instituto Nacional de las Mujeres, pero se creó como secretaría en esta administración y pareciera que quieren mostrar pues su irrelevancia, ¿no? Que no pasa nada si no hay secretaria de las mujeres, pues porque al igual ya llegamos todas, ¿no? Ya no, ya no hay ningún problema de las mujeres que atender. Y si vemos justamente este tema que planteamos en esta mesa, porque uno lee las críticas que hay y de verdad hay mentes muy chiquitas con respecto a este tema, porque uno de los argumentos, más bien de las críticas sin argumento que ponen ahí, es de que no, ¿para qué están de baquetonas? ¿Para qué quieren, no? ¿Para qué tienen hijos? Incluso han llegado a decir, ¿no? O sea, en las redes sociales. Y sí es importante ponerlo sobre la mesa porque, a ver, o sea, ¿quién les ha dicho que las mujeres tenemos que hacernos cargo de cuidar a todos, ¿no? Y que cuando por ocurrencias del gobierno, porque esto es una ocurrencia, debe de recaer los problemas en las mujeres, las que tienen que reorganizar sus tiempos, dinámicas y todo, serían las mujeres cuando, si esto se hiciera planeado, porque además, o sea, efectivamente no somos de la idea cerrada de que no se puede modificar nunca más en la vida un calendario escolar. Claro que se puede modificar, pero con planeación. O sea, el mundial se sabía desde hace 8 años, pero no nos vayamos tan atrás. Este calendario
Cuando se aprobó ya sabían que iba a haber mundial, pudieron haber tomado decisiones con tiempo para programar exactamente cuándo serían las vacaciones y no solamente las vacaciones, sino todas esas otras actividades que desde el sistema educativo se podrían hacer, porque otra cosa que hay que poner en evidencia, queridas compañeras, en este tema de los cuidados, es que hay una profunda desigualdad, porque Claro. para bien o para mal, las familias que tienen posibilidades económicas van a pagar cursos de verano, van a contratar quien cuide, ¿no? Pero las mujeres que no tienen esa posibilidad por los recursos económicos, no necesariamente van a poder hacer eso, o sea, no van a poder, van a ver cómo hacen en actividades, si es que pueden o no, pero la mayor parte, como tú decías, que Lucía, lo que se va a resolver es dejando a los niños encerrados en casa y en el mejor de los casos que le eche el ojito la abuelita, la tía o a ver quién se encarga de darle las vueltas para ver cómo están los niños y los niños se van a quedar encerrados en casa con todos los riesgos que implica quedarse solos en casa y además pues ante el tema de solamente los videojuegos y los propios riesgos a la seguridad que hay para esos niños y niñas encerrados ahí o que se pueden salir sin ningún tipo de seguridad. Entonces, además, o sea, el tema de cuidados hay que verlo como un asunto que a las que más les pega no solamente es a las mujeres, sino particularmente a las mujeres más pobres que no tienen posibilidades de contar con una red de apoyo para resolver el tema de los cuidados. Y es justo cuando entonces, si hubiera un sistema público de cuidados, que no lo hay, se podría resolver. ¿A qué nos referimos? Que haya albercas, que haya cursos para los niños, que haya espacios seguros para que los niños se mantengan en actividades, desarrollándose, bien cuidados, bien alimentados, mientras papás y mamás se van a trabajar. A cargo esos espacios de cuidados, pues de justamente de las instituciones educativas y de las instituciones públicas. Es que ahí está el tema. Quería, no es una ocurrencia, déjame disentir contigo en este sentido, es una decisión de Estado que prioriza la presidenta al mundial por encima del bienestar de las familias, de las niñas y los niños. Porque eso ¿qué está generando esta decisión? Una sobrecarga en las familias, un riesgo para la niñez, porque aun cuando haya albercas y aun cuando haya estos entornos, pues alguien los tiene que cuidar. ¿Y quién los va a cuidar? ¿Quién va a llevarlos de un lugar a otro? Y esa decisión de Estado también creo que me coloca, me lleva a señalar, es decir, aquí está lo que hemos dicho en otros momentos, Angélica, Marta, la frase llegamos todas es solo eso, una frase. Primero las mujeres o las mujeres prioridad es una frase porque en estos momentos donde hay que tomar decisiones para que haya una secretaría fuerte, una secretaría de las mujeres, con una secretaria de las mujeres no la hay. Y por lo tanto pueden tomarse estas decisiones porque no hay quien diga no. Mi querida Angélica de la Peña, ustedes dos han estado en el lado que les toca decir eso no se puede hacer. Bueno, a ver, no hay un cambio sustantivo, cualitativo respecto de transitar del Instituto Nacional de las Mujeres a una secretaría en el marco de su integración en el gabinete presidencial. Esa es la gran diferencia de ser un organismo descentralizado a ser una secretaría de Estado, donde se supone que esa debe ser la característica de una secretaría de las mujeres, pues está influyendo en el marco del gabinete para que haya una transversalidad, en un enfoque integral de todos los derechos de las mujeres que no solamente están inscritos en el trabajo propiamente específico de la Secretaría de las Mujeres, sino su trascendencia en las otras secretarías. Estamos hablando de más de la mitad de la población en donde hay una discriminación ancestral y entonces hay muchos pendientes, no que en la otra parte no la hayan, pero en esta integralidad de enfoque como sociedad, pues es importante que la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, y eso me lleva a tocar el siguiente tema, tome cartas en el asunto respecto de las directrices que deberían venir desde la Secretaría de las Mujeres. Por ejemplo, el sistema de cuidados. ¿Por qué no se ha concretado el sistema de cuidados? Porque tienes a una Secretaría de Hacienda que se opone. Entonces, si tú no tienes una Secretaría de las Mujeres ahí sentada en el marco del gabinete
que lleve todos los fundamentos teóricos, no solamente, también prácticos, es decir, cuáles son los beneficios que tiene para la sociedad, ¿sí? Para el país, para el Producto Interno Bruto, que tengas un sistema de cuidados que permitan a las mujeres incorporarse al trabajo en las mejores condiciones, pero además también para tener los menos problemas que se sobreviven respecto de una no atención adecuada a la familia porque tienen que salir a trabajar las personas adultas. Donde hay papá, pues papá y mamá. Donde nomás está la mamá, pues la mamá. Y donde hay todavía, hay un crecimiento de familias también monoparentales con papás que cada vez se dedican más a atender a su familia, pues también se están incorporando a la crisis, se están incorporando a la crisis que siempre han vivido las mujeres cuidadoras. Entonces, sí estamos ante un problema estructural. Déjame decir las cosas como son. No hay un interés superior de la niñez en estas decisiones y ocurrencias que se están delineando, que parece van a ser corregidas por la hecatombe de reacciones que hubo desde todas partes, también de las mamás y los papás, no solamente de los maestros, sino de quienes salieron a decir, bueno, ¿y nosotras qué vamos a hacer? Miren, yo conocí cómo funciona una escuela a tiempo completo. Justamente fue en Ciudad Juárez. En las peores condiciones, una colonia sin agua, en la periferia que tienes que caminar muchísimo para poder llegar a ese lugar. Y los beneficios que tuvieron en esa colonia con una escuela de tiempo completo, de veras, son increíblemente importantes. Pero sucumbió, porque ya no hubo en el siguiente gobierno apoyo a un proyecto tan importante que podía haber sido un ejemplo para todo el país. Porque resulta que las niñas y los niños salen de la escuela, los que están en primaria, los que están en secundaria, que es un horario más largo, pero llegan a su casa y son objeto de una gran cantidad de situaciones de vulnerabilidad que después tienen repercusiones en el desarrollo de esas niñas y esos niños. De tal manera que en vez de que estemos discutiendo qué vamos a hacer para que el país avance en la educación como un derecho fundamental y la sociedad se vea beneficiada y el país se vea beneficiado y las niñas y los niños se garantice el cumplimiento de todos sus derechos, pues lo que estamos haciendo son pirrias como esta ocurrencia de Mario Delgado de que, ay, nos vamos a... Banalizar, yo diría, mi querida Angélica, con lo que vas planteando, ¿no? Banalizar problemas tan profundos como el que acabas de plantear, porque entonces nos vamos al espectáculo y lo vimos recientemente, ¿no? Con este grupo coreano que coloca la presidenta, pero no recibe a las madres buscadoras. Claro. Eh, entonces, lo que van haciendo es banalizar como si todo estuviera bien y no entrarle realmente de fondo a los problemas. Estaba mirando precisamente 50,000 escuelas en México carecen de agua potable, especialmente en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Hablamos de temperaturas altas, pues que le pregunten a los tabasqueños cómo les está yendo, ¿no? Que pregunten en Campeche cómo les va y no tienen agua. Y estamos hablando de 3.4 millones de estudiantes que ven afectada su educación, precisamente porque en ocasiones se tiene que cerrar la escuela o suspender clases. Y eso se banaliza. En ese sentido entiendo tu frase, mi querida Marta, de la ocurrencia, porque eso no está colocado en el centro, como tampoco está colocado, como bien lo señalas, Angélica, el interés superior de la infancia, como tampoco está garantizada la igualdad de las mujeres para el tiempo, el trabajo y el descanso, que dice la presidenta, decía la presidenta que ella sí sabe lo que es correr entre la chamba, recoger al hijo en un bochito y llevártelo a tu mamá, si tienes mamá, y las que no, ¿qué van a hacer? Recuerde que nuestro número en cabina es 5535-084761 y que también a través de
Facebook, Instagram, X y las diferentes plataformas nos va a poder encontrar como CIMAC Noticias y usando estos dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, pues nos va a poder comunicar y gracias a Pedro Jauregui y a Tía Car por estar pues pendientes de la transmisión de Mesa Política. Decías, Marta, con justa razón, ¿no? Este esta decisión de adelantar el ciclo escolar, pues marca también o profundiza desigualdades. Quien pueda pagar, l- ya sea que en la escuela privada, que va a haber una oportunidad de decir, bueno, en lugar de pagar 3 pesos que iba a costar el curso de verano, ahora tienen que pagar 20 porque pues se va a ajustar todo y quien pueda pagar los 20 los va a pagar. El tema es que la gran mayoría de las infancias, de niñas y niños, están en escuelas públicas donde no va a ocurrir semejante cosa y donde los papás tampoco ni las mamás van a tener recursos, como bien lo señalas, Marta, para decir, pago el curso de verano de 20 pesos, porque si ya me costaba pagar 3, pues ¿cómo le hago para sacar del cochinito que ya está más flaco cada vez? Pues 17 pesos más. Ese es el tema y de eso no se habla. Pareciera ser que ya con el hecho de adelantar todo se resuelve. Por eso me parece, como bien lo señalabas, Marta Tagle, tan importante que coloques ese tema como un tema político, porque es una decisión política lo que está tomando la presidenta y, por supuesto, el secretario de Educación y quienes trabajan para ella. Sí, o sea, en ese sentido, justamente creo que es cuando nos referimos a ocurrencia. O sea, al final de Ujú, cuentas ujú. es una decisión pero que no, ni siquiera está planeada, pues. O sea, en algún momento se dieron cuenta, justamente a raíz de declaraciones como las que hizo Clara Brugada, que nadie saliera de su casa, que la recomendación era que mejor no salgas de su casa en los días de mundial. Muchos lo habíamos pensado, pero no todo el mundo puede hacer eso de no salir de su casa, ¿no? Pero a raíz de eso se empezaron a oír diferentes voces y incluso se llegaron a hacer posicionamientos de que las escuelas cercanas al estadio no iban a tener clases, etcétera. O sea, digamos que ahí venía sonando. Y entonces a partir de ello se les ocurre hacerlo a nivel general, pero además poniendo de por medio otra situación política que obviamente no reconocen, pero que tiene que ver con las movilizaciones del magisterio. El magisterio se ha estado movilizando y amenazando con movilizarse de cara al mundial y pretende que con la falta de clases no haya motivos para la movilización del magisterio. Entonces, por eso deciden hacerlo no solamente en la Ciudad de México o en las ciudades donde habrá mundial, sino hacerlo en todo el país pretextando las altas temperaturas. Cuando además los primeros que salen a desmentir estas medidas son justamente los gobiernos de Nuevo León, de Jalisco y después el de Guanajuato, pues donde de entrada son sedes de estos partidos, ¿no? Entonces se queda sin sustento esta ocurrencia, pero por eso es ocurrencia, porque se les ocurrió Ujú. de repente, aunque obviamente fue una decisión de gobierno muy medida con base a sus intereses políticos, de donde no somos prioridad ni la niñez ni las mujeres, no somos prioridad. Y eso queda evidente con esta decisión y la manera en que lo hacen, además que no les importa nada ni la educación ni las sobrecargas en las que van a someter a las familias, no les importa nada. Pero además, también me parece que la salida que están anunciando, por lo menos habrá de ver qué deciden hoy en la reunión que tienen los secretarios, pero lo que dijo Mario Delgado, porque les digo que ahora sí estaba como la negación 3 veces diciendo cosas diferentes, ¿no? Salió a decir en una de esas que el 5 de junio se mantiene como fecha del cierre del ciclo, es decir, adelantar las vacaciones, pero que lo que iban a revisar era el adelanto del regreso a clases, es decir, en lugar de ser hasta finales de agosto, iba a No, ser bueno, a no. mediados de agosto. Entonces, que sale un poco peor porque, a ver, o sea, el tema no tiene que ver solamente, la ley establece días efectivos de clases, son 185 días que se tienen que cubrir, pero en el ciclo escolar.
no en cuanto a él se le ocurra, ¿no? Entonces, se los quito acá, pero se los pongo en el siguiente ciclo. O sea, ¿qué pasa entre ciclo? La planeación para los docentes. O sea, ahorita le estás diciendo que en 17 días efectivos de clases tienen que cumplir con el programa y los planes de estudios de mes y medio, y eso implica una reorganización que no todos los profesores pueden hacer, por eso hay una afectación. Y entonces el otro tema que me parece bien importante poner sobre esta mesa es que el derecho a la educación implica continuidad, o sea, que efectivamente los ciclos vayan conectados uno con el otro, que te permita ir progresando, o sea, en el enfoque de derechos humanos, que tu educación te permita ir progresando y eso implica la continuidad de los ciclos escolares y no que te quito aquí pero te pongo acá, que es lo que enunciaba un poco Mario Delgado, y también tiempo efectivo de aprendizaje. Porque ahorita recortar 5 semanas, ¿cuánto tiempo realmente va a dejar en esta semana? Digo, son 15 días efectivos ya de aquí al 5 de junio de clases para los alumnos, para que realmente en ese tiempo puedan aprovechar el aprendizaje de todo el ciclo escolar. Bien señalaba los datos, Angélica, con respecto a la evaluación PISA y los niveles en los que nos encontramos, que son los últimos lugares de la evaluación en los países de la OCDE, y que además se vieron perjudicados justamente, o sea, porque además hay evidencia, digamos, no son ocurrencias nuestras, hay evidencia, o sea, cuando la pandemia quedó evidencia de cómo se afectaron justamente el tema del aprendizaje del alumno y los retrasos que ha habido, porque tampoco hubo una política, ¿no? Básicamente los mandaron a los niños en la casa y ahí háganle como puedan los papás y las mamás para que los niños cumplan con el aprendizaje y el ciclo escolar sin que hubiera una política clara en materia de educación y mucho menos en cuidados. Entonces, me parece que además entender lo que implica el derecho a la educación, no solamente como a la asistencia a la escuela, no meramente como termina el ciclo y ya, incluso esto se suma a la reciente decisión de la Corte de avalar esta reforma de que no importa, o sea, no tienes que reprobar a los niños cuando terminen el ciclo escolar, en fin, no, que no haya evaluación del aprendizaje. Tiene que, o sea, ver a la educación como todo lo que implica un derecho y ni siquiera tendríamos que inventar el hilo negro. Y Angélica, que también es especialista en ese tema de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues puede poner sobre la mesa todos estos estándares que el derecho internacional en derechos humanos pone de lo que tiene que ser el derecho a la educación. No nada más son más horas en aulas, no nada Sí. más es a cuánto nos dura el ciclo, sino efectivamente que se está garantizando a la niñez y me parece que con estas idas y venidas de ocurrencias del secretario de Educación, pues simple y sencillamente también queda en evidencia que no sabe, que no le interesa y que pone por delante otros intereses, como en este caso, pues los del mundial y de las posibles afectaciones que tengan ante movilizaciones del magisterio. Y yo solo agregaría a esto, mi querida Marta, el tema de la derrama económica. Lo que les preocupa es que no haya, o sea, ganar, déjame ponerlo así, Angélica querida, ganar el más dinero que se pueda generando condiciones para que lleguen los aficionados. Y hay temas que quedan fuera del mundial, como que lo podemos hablar en otro momento, como toda la violencia contra las mujeres que suele ocurrir en el marco del mundial y eso tampoco es prioridad. Entonces, o nos van, ¿qué? ¿Van a hacer meter en casa a las mujeres o qué? O sea, ¿sí me explico? Es como, insisto, banalizar muchísimo algo tan complejo como es la educación y los. Ya vi que se había cerrado, perdón, que decía, ¿no? Banalizar los derechos de niñas y niños y de las mujeres, ¿no? Porque ahí va a estar la carga, la presión, o sea, ¿qué va a pasar con todas estas mujeres que trabajan en el sector servicio, restaurantes, hoteles, etcétera, si sus hijos salen antes en el ciclo escolar? Y esto que señala Marta, el tiempo de educación, lo que implica la continuidad, una lógica que ya estaba diseñada que hoy
esta ocurrencia, bueno, se lo quito aquí, pero le pongo allá, que dice Mario Delgado, pues nos vuelve a colocar en un tema muy fuerte. Angélica, una idea antes de ir al corte y recuperamos contigo volviendo del corte. Sí, muchas gracias, queridas. A ver, yo quiero recordarles que el problema de la educación pública en nuestro país lleva muchos años discutiéndose. Se trató en el sexenio de Peña Nieto de reencauzar desde un interés superior de la niñez la reconstrucción de la educación a partir de la instauración de un órgano autónomo constitucional que se encargará de evaluar la educación. Yo todavía tengo muchos de esos insumos que resultaron de este organismo constitucional autónomo porque hacen una evaluación puntualísima respecto de los retos que tiene la educación en México históricamente y también qué es lo que se tiene que hacer para que efectivamente el derecho a la educación cumpla con el objeto de su creación, es decir, garantizar una formación académica puntual, científica, avanzada desde este enfoque de preparar a las niñas y los niños para enfrentar el futuro. Yo la dejaría ahí y ahorita volvemos del corte a seguir abundando en eso. Solamente quería recordar que hay una evaluación que está ahí archivada que nos está diciendo puntualmente cuáles son las deficiencias, cómo hay que atender esas deficiencias, cuáles son los retos y cómo abordarlos desde un enfoque de Estado. Eso no se ha hecho. Ahí está el tema. Vamos a regresar abundando precisamente con esto, que es la decisión presidencial de recortar el ciclo escolar y las afectaciones para la educación, por supuesto, para las niñas y niños, las mujeres y el desarrollo de nuestro país aquí en Mesa Política con Marta Tagle y Angélica de la Peña. Si de repente oye un ruido medio raro, es que aquí en las calles está la locura porque tal vez sepa, ayer ganó el Barça y entonces, bueno, en esta ciudad eso significa mucho. Angélica de la Peña, ya lo planteabas, no perdamos el foco, sino esto que tú bien señalas de esa evaluación que ya estaba sobre los retos, que no se ha retomado y que sería buen momento, ya que están tan preocupados por qué hacer, ¿no? Ya que dedicarle el tiempo que no, pues recuperar esa evaluación y enfilarse realmente para garantizar mejores condiciones para niñas, niños en el sistema educativo, mi querida Angélica de la Peña. Queridas, no hay que pedirle peras a los niños. De Desde que plano. empezaron una nueva escuela mexicana con un enfoque totalmente hacia atrás, en vez de diseñar una teoría educativa que forme a las niñas y los niños en el futuro, enfrentar los retos que tiene la humanidad, no solamente los retos que podemos tener en nuestro país, pues francamente estamos hablando de cosas que no van a pasar, cuando menos en este sexenio, porque hay muchas muestras de que no les importa, no es su interés, y por supuesto todo lo que signifique que se hizo antes, por más bueno que haya sido, pues está catalogado ideológicamente como neoliberal. Y entonces, pues no hay manera. Sin embargo, nosotras estamos obligadas en poner el punto sobre la I. Estamos obligadas a señalar que necesitamos seguir insistiendo desde todos los medios y desde todas las voces en que hay argumentos sólidos respecto de que la educación en México no está planteada desde el interés superior de la niñez, porque no está planteada para educar a las niñas y los niños. No solamente porque hay intereses de otro tipo, puedo hablar de los intereses sindicales, que pueden ser muy legítimos, pero miren, con todo lo legítimo que pueda ser el interés de los sindicatos, de los maestros, no pueden estar en función del interés superior de la niñez por encima de ese interés. Ese es el fundamento filosófico, teórico del interés superior de la niñez como principio rector de los derechos humanos de niñas y niños. Ningún interés, por más legítimo que sea, puede estar por encima del interés superior de la niñez. Pero ese enfoque no existe en la política educativa de nuestro país. De manera que tenemos muchos retos
por los que tenemos que trabajar. Yo lamento terriblemente que haya generaciones perdidas en años atrás y en los que vienen, en donde nuestras niñas y los niños efectivamente están mal calificados. Tendremos ahí que atender más adelante en otros ámbitos políticos que nos permitan ser considerados todas estas propuestas teóricas y fundamentales que se diseñan a partir de los especialistas, las especialistas, pero sí quiero enfatizar que no hay pedagogos que estén al frente de la educación pública en este país. Son políticos que hacen eso, politiquería. Y entonces estas ocurrencias de las que bien habla Marta, pues se ven reflejadas en algo que es una cuestión fundamental, porque no estamos hablando de cortar naranjas, estamos hablando de educar a niñas y niños, de formarlos para que puedan enfrentar mejores condiciones en la vida, para que la nación tenga sociedades que se van construyendo para resolver los retos que están teniendo como humanidad. México sigue en el subdesarrollo, por desgracia, y tiene todas las condiciones desde todos los aspectos que se quieran ver para que no esté así. El problema de México es que hemos tenido pésimos, malísimos gobiernos y por supuesto a las niñas y los niños que no votan pues no tienen absolutamente ningún interés. Yo celebro que haya habido una respuesta desde todos los aspectos de las madres, de las organizaciones feministas, del movimiento, de todas partes para poner una decisión muy importante. No pueden acortar un ciclo escolar que está definido en cada mes, cada semana, todos los días en el cumplimiento de objetivos. Quitarle 4 o 5 semanas a un ciclo escolar es dejarlo trunco. Y entonces ese es un gran error que es inaceptable que venga desde el secretario de Educación Pública y le echan la culpa a los secretarios de los estados, pues también están equivocados. Él como secretario de Educación Pública les debe decir, oigan, ustedes están equivocados por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso no existe. El tema es entonces quién rige la política educativa, ¿no? Si es quién da más, si hay un consenso de más, solo para documentar el optimismo, dirían, México en esta evaluación PISA nos comentas, mi querida Angélica de la Peña, o en 2022, que son los resultados oficiales, se ubicó México en el lugar 35 de los 37 países miembros de OCDE, es decir, Sí. no pasamos ni de panzazo. O sea, eso es muy grave. Y en términos de matemáticas, 2 de cada 3 estudiantes no alcanzaban el nivel básico, un retroceso de 24 puntos con relación a 2009. De eso estamos hablando también, mi querida Marta Tagle, y eso tampoco está en evidencia, ¿verdad? Que hacen a beneficiar el mundial, porque digan lo que digan, ese es el centro. Sí, no, es muy lamentable lo que pasa porque me parece que, o sea, esta decisión que toman de manera tan, pues sin importarles nada, no sé si, o sea, yo me choqueo desde el momento en que le anunciaron, ¿no? Mario Delgado, muy animoso, contento, como dando la noticia del siglo, les tengo noticias, ¿no? Muy sonriente de la maravilla que significaba eso, y después va el fin de semana a un evento y le pregunta a los niños, y pues claro que los niños todos dicen, sí, que se acaban las clases antes, pues por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué niño o niña no quisiera irse ya de vacaciones y no estar en la escuela? Pues, pero por eso lo que pone sobre la mesa Angélica es el tema del interés superior de la niñez, que parece que no lo entienden o no les interesa, porque yo recuerdo en nuestras generaciones y nuestros padres siempre pensaban que lo más importante de cualquier cosa por encima de todo donde había que invertir era la educación, porque en algún momento de la historia la educación era vista como una herramienta, una llave de movilidad social, de posibilidades de que tus hijos no pasaran por las mismas penurias que tú, de que tuvieran mejores oportunidades para enfrentarse a la vida.
Y ahora me parece que nadie podemos ver a la educación en nuestro país de esa manera. De verdad, cuando dicen, bueno, es que las escuelas no son guarderías, desafortunadamente se han convertido en un espacio donde están los niños y no necesariamente, los niños, niñas y adolescentes, y no necesariamente van a tener mejores posibilidades de aprender, de desarrollar habilidades para enfrentar este mundo tan demandante. Y entonces, además, lo conecto con otra realidad que estamos viendo sobre todo en la adolescencia, que frente a las expectativas de futuro se sienten tan sin herramientas, tienen un futuro tan retador, y por eso también hay serios problemas de salud mental en la adolescencia. En fin, hay un montón de realidades ahí mezcladas que parten justamente de no ponerle al centro la educación, porque además recordemos que dos de los principales presupuestos que han sido recortados desde la administración anterior y la actual han sido salud y educación en segundo lugar. Son los presupuestos que más han sido recortados. Y educación más o menos se mantiene alto, pero porque han inventado todo este tema de transferencias directas, ¿no? Del apoyo para madres trabajadoras, del no sé qué, para dinero, ¿no? Dar beca, la beca rica se destina, apoyo para madres trabajadoras. Y con eso, digamos que la gente esté contenta cuando al final de cuentas lo que se tendría que estar garantizando es este derecho a la educación con todos estos elementos que ya apuntaba Angélica, que debería darte herramientas para la vida y que no está sucediendo con la educación que estamos teniendo en nuestro país. Déjenme decirlo, esto se vuelve como abrir la caja de Pandora, porque podemos seguirle sumando y problematizando lo que abre esta ocurrencia en términos de los retos que tiene la educación, porque si lo cruzamos con el derecho a la igualdad de las mujeres, de la igualdad sustantiva, pues digo, ¿dónde está la Secretaría de Educación Pública que de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a la tiene precisamente tareas concretas y de eso no se habla? ¿Qué hacemos con la violencia en las escuelas? Esta violencia tan terrible que logramos, digamos, que se ha identificado de una manera tan importante y que tampoco es tema, mi querida Angélica, y Ujú. podríamos seguir como Rosario de Amozoc colocando todo lo que falta, efectivamente, porque no hay una cabeza en el sector de la educación que esté pensando en cómo mejorar la educación y no cómo quedar bien con alguien. Bueno, querida Lucía, la educación debe ser un tema estratégico de cualquier gobierno sensato. Cualquier gobierno que está pensando en cómo mejorar las cosas en su país, de cómo avanzar a ser una potencia, a tener desarrollo social, salir del subdesarrollo. Pero si tú tienes a quienes están al frente de esa nación y no ponderan la importancia de un derecho tan importante como la educación, pues entonces, pues insisto, como dije hace rato, pues no le puedes pedir peras al olmo. Yo creo que el problema fundamental que tiene México es de que el 37% de la población, que son las personas menores de 18 años de edad, no son importantes para los gobiernos, cuando debería ser exactamente al revés. Alguien dice, bueno, es que no votan. Pues no, no votan, pero papás y mamás y abuelos y abuelas sí votan. Entonces sí estamos ante un problema estructural de una falta también de una educación cívica. Me parece, yo ahorita he estado leyendo mucho y no hay manera de no entender la educación si no se da también desde el enfoque de la aportación hacia la democracia y viceversa, la democracia en la educación, porque allí es donde tú formas a las ciudadanas y a los ciudadanos. No necesitan tener 18 años de edad para tener esta categoría que les defina como ciudadanas y ciudadanos. Los gobiernos tienen la obligación, también las familias, pero los gobiernos, porque esa es su responsabilidad, por eso son los conductores del Estado, tienen la obligación de construir la ciudadanía en cada etapa cognitiva de las niñas y los niños. No es lo mismo tratarlo con una niña de 3 años a cuando ya tiene 7 años o cuando tiene 10 o cuando tiene 15. Es decir, por eso es una ciencia
La ciencia educativa es una ciencia y no se trata así. El secretario de Educación Pública llega al encargo pensando en cuántos meses me faltan para irme de candidato a Colima. Y así podemos poner miles de ejemplos. Entonces, la educación no es algo prioritario para este gobierno. Termino diciendo que es muy lamentable y los costos sociales están francamente en una situación muy preocupante, donde espero que este programa se escuche en todas partes, porque escuchar la voz de todo lo que nos ha dicho, por ejemplo, ahorita Marta, respecto a las ocurrencias y la importancia de que ya resuelvan una Secretaría de las Mujeres para que pueda asumir la responsabilidad para la que está conferida este nuevo diseño en el organigrama de la Administración Pública Federal, y también la Secretaría de Educación Pública, pues tengan un espectro totalmente distinto al de estar ahí solamente ocupando un espacio. Y por estas razones, este programa es único y es tan importante, como bien lo dices. Déjame agarrarme de tu última intervención, Angélica, de lo importante del programa, porque estos temas no son parte del debate, ¿no? Están, muchas veces se quedan en el dicho, en los dichos, pero ustedes, como buenas políticas, buenas analistas, colocan el centro que debe de estar en la discusión, si queremos construir un país diferente. Así que Marta Tagle, Angélica de la Peña, mil gracias, y a quienes se suman cada lunes, pues ayúdenos a precisamente compartir, como dice nuestra Imelda Marrufo, que nos hizo falta hoy, compartir con sus conocidos, con sus conocidas, pues este programa. Así que gracias a quienes ya se están sumando a ello. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nos escucharemos el próximo lunes. Recuerde que en la producción de este programa, pues corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos, como le decía, el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y recuerde, con eso nos vamos despidiendo. Los jueves 11 de la mañana en esa radio está esta retransmisión del programa, que me parece muy importante también. Y el día de hoy, como cada lunes, Radio Monarca de manera simultánea en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, del estado de Michoacán, y Radio Joco, que también transmitió de manera simultánea en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Tenga excelentes semanas, Angélica de la Peña, Marta Tagle. Gracias, gracias por todos sus aportes. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta pronto. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.